terminando y compartiendo pantalla. ¿Sí? Ahí tenemos la guía. Y vamos a empezar con estos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice, el plato de un tocadiscos gira a 33 RPM y tarda 20 segundos en detenerse. ¿Cuál es la aceleración angular del plato, suponiendo que la aceleración es constante? Entonces, nosotros tenemos un disco, ¿sí?, que tiene una velocidad angular, ¿sí? Esa velocidad angular, ¿en qué unidad tiene que estar? ¿Qué unidad debe tener esta velocidad angular en el sistema internacional? ¿Metros por segundo? Es angular, no es tangencial. El caso de velocidad angular es radianes por segundo o 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir que en realidad tiene una velocidad angular de 33 revoluciones sobre minuto, ¿no es cierto? Y eso tenemos que convertir a radianes por segundo. Entonces, ¿cuál es la conversión de unidades que tenemos? Entre radianes por segundo y revoluciones por minuto. ¿Qué factores vamos a utilizar? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí. ¿Estás diciendo algo? Digo, un minuto. ¿Se escucha entrecortado? A ver, decí de nuevo. Un minuto sobre 60 segundos. Bien. Para eliminar minutos. Bueno, vamos a probar con eso. 1 minuto sobre
60 segundos. Ahí eliminamos el minuto. Está bien. Hasta ahí vamos bien. Y de ahí nos falta el tema del revolución y del radián. ¿Cuántos radianes son una revolución? Una vuelta. Sobre segundos. Sobre un segundo. En ese caso sería 2 pi radianes son una revolución. Una vuelta tiene 2 pi radianes. ¿Ya está? Bueno, ahí vamos a hacer lo que es cancelar unidades. Esta revolución se va con esta. Y después el minuto se va con este minuto. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos da esto? ¿Puede hacer la cuenta? Profe, 3,45 puede ser. Sí, puede ser. 3.45, 1 sobre segundo, ¿sí? Que es radianes sobre segundo. Ya habíamos dicho que el radián en realidad es una unidad adimensional para lo que es ángulo. ¿Por qué? Porque el radián parte de la base de un arco, ¿sí? Un arco en la circunferencia que tenga la misma longitud que el radio. Entonces, el radián es el ángulo que abarca un arco igual al radio. Y si nosotros dividimos arco que está en una determinada longitud, una determinada unidad de longitud, por ejemplo metros, el radio también va a estar en metros. Entonces al dividir nos queda adimensional. Por lo tanto el radián para los ángulos en realidad es una unidad adimensional, ¿sí? Bueno, entonces la velocidad angular ya la obtuvimos y la tenemos aquí, ¿sí? Es esta. Ahora nos pregunta en relación a la aceleración angular. Ustedes habrán leído, ¿sí? El apunte teórico, que la aceleración angular que ya les digo que no es lo mismo que la aceleración centrípeta, son conceptos diferentes. La aceleración angular, ¿sí? Es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. O sea, la aceleración angular es el cambio de la velocidad de rotación con respecto al tiempo.
¿sí? O sea, un cuerpo que está girando con velocidad constante, ¿sí? Le pongo acá abajo. Un cuerpo que está girando con velocidad constante, ¿sí? Que sería movimiento circular uniforme, tiene aceleración centrípeta, ¿sí? Y un cuerpo que está girando y se está acelerando, es decir, está aumentando su velocidad de rotación o frenando, tiene, además de la centrípeta que también tiene, pero tiene además aceleración angular. La aceleración angular se representa con la letra alfa, ¿sí? Esta letra es la letra que corresponde a aceleración angular, ¿sí? Entonces, la aceleración angular es semejante al concepto de aceleración lineal en cinemática lineal. La aceleración angular es la velocidad final, digamos, menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Sobre el lapso de tiempo en que se produce el frenado o el acelerado. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió cuál es la diferencia entre la aceleración angular y la aceleración centrípeta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O en qué caso se aplica aceleración angular y en qué caso se aplica aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta se refiere al cambio de dirección y la aceleración angular tiene que ver con la velocidad de rotación. Claro. En un cuerpo que está girando con velocidad constante, es decir, que no se está acelerando ni se está frenando, se está girando con velocidad constante, debe existir una aceleración centrípeta que es la que realiza digamos, el esfuerzo de sostener al cuerpo para que no se salga de la órbita, ¿sí? Para que pueda cambiar la dirección de su velocidad. La aceleración centrípeta está presente en todos los movimientos que tienen de los movimientos circulares, digamos. Ya sea acelerado o no acelerado. En un movimiento que tiene aceleración angular también existe la aceleración centrípeta. Y la aceleración angular es aquella que está asociada al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando la ropa arranca, inicialmente la ropa, ¿cómo está? ¿En qué estado está? Está quieto, no se mueve. Está con velocidad cero, ¿sí? Velocidad de rotación cero. ¿Qué pasa cuando él arranca? ¿Qué hace primero? ¿Qué es lo Y primero la que hace? velocidad va aumentando a poquito. Va aumentando de a poquito. Entonces, en ese caso, existe una aceleración angular, ¿sí? Que es la que se ocupa de ir incrementando la velocidad angular con respecto al tiempo. Y ese es el concepto de aceleración angular. Vamos a escribir ese ejemplo aquí.
cuando la ropa empieza su ciclo, va incrementando la velocidad de a poquito. La aceleración angular es quien se ocupa de que la velocidad de rotación vaya aumentando con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, en base a esa definición y a esto que hemos anotado aquí, vamos a identificar cuáles son los datos en el problema 1. ¿Cuál es la velocidad final, la velocidad angular final? Vamos a ir reemplazando. ¿Cuál es la velocidad angular final? La velocidad final sería 0 porque pregunta cuánto tarda tarda 20 segundos en detenerse. Claro, la velocidad final sería 0 porque al final está quieto, ¿sí? Entonces la final la anotamos como 0, ¿sí? La inicial, ¿cómo sería? ¿Cuánto es? ¿Son 33 revoluciones por minuto o 3,41 por segundo? Sí, que sería 3,45, 1 sobre el segundo, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces eso lo escribimos acá, ¿sí? Y abajo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el tiempo? De diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Cuánto es? 20 segundos. 20. Bueno, ¿qué nos da esto como resultado? Nos da menos 0,173. 0,173. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de las unidades. ¿Qué unidad tiene esto? Fíjense, ¿qué tenemos en el numerador? En el numerador tenemos una distancia por segundo. Tenemos Radianes 1 por sobre el segundo. segundo. Y en el denominador, Solo segundos. solo segundo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las unidades? Estos dos se multiplican y los de las periferias se multiplican y el de las periferias queda arriba y el de los que está cerca del centro quedan abajo. Entonces, 1 por 1, ¿qué va a dar? 1 por 1 da 1. Da 1, exactamente. Entonces arriba nos va a quedar 1 por radianes, ¿sí? Y abajo, ¿qué nos va a quedar? Segundo por segundo es Segundo al cuadrado. segundo cuadrado, ¿está? Entonces, esto va a ser radianes por segundo al cuadrado.
Y esa es la unidad que vamos a tener de la aceleración angular, ¿sí? Si la aceleración lineal era metro por segundo cuadrado, la aceleración angular es radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver el segundo ejercicio. Antes que eso, les quiero consultar si se entendió qué es la aceleración angular y está claro este ejercicio. Para mí sí. ¿Los demás se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Está bien? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, vamos a continuar con el segundo ejercicio. ¿Cuánto vale la velocidad angular, ¿sí?, de la aguja de un cronómetro? Entonces, vamos a plantear esa situación, ¿sí? Vamos a poner así. Un cronómetro de aguja sería como este que tenemos aquí. Y tenemos que identificar primero cuánto le lleva a dar una vuelta, ¿sí? La aguja de ese cronómetro, ¿qué velocidad angular tiene o qué régimen de rotación tiene? Régimen de rotación de la aguja. ¿Cuál es? ¿Me pueden decir? Son 2 pi en 60 segundos, así que 0,105. Vamos a explicarlo para que se entienda. Sería una vuelta da la aguja en 60 segundos, ¿sí? Porque esta aguja del cronómetro, la aguja principal, que es esta que tenemos aquí, arranca acá y en un minuto da una vuelta. Entonces, sabíamos que la velocidad angular era la cantidad de vueltas o el ángulo barrido en la cantidad de tiempo. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma, como explicó la compañera de ustedes. Una vuelta, ¿sí?, que son 2 por pi radianes, dividido los 60 segundos que le demora dar esa vuelta. Entonces, ahí le ponemos 60 segundos y ahí tenemos que hacer la cuenta, que es lo que me habías dicho recién. ¿Cuánto es? 0,1. Vos me habías dicho recién cuánto era. 0,1 y algo más. 0,5, creo, sí. 0,105, ¿sí? Sí. No sé si es lo mismo que dijo la chica. A mí me salió eso. Sí, sí, eso. Vamos, perfecto. ¿La unidad cuál es? 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, muy bien. Este 60 ya no está más. Y nos va a quedar 1 sobre segundo. Perfecto. Entonces, esa es la velocidad angular, ¿está?
¿Y qué otra pregunta les realiza el ejercicio? Fíjense ahí, lean un poquito. ¿Cuánto vale qué? La aceleración. La aceleración angular. ¿Y la aceleración angular, de acuerdo al criterio de ustedes, existe o no existe en este caso? No existe. No, no existe, o sea, es cero. ¿Por qué? Porque es constante. Claro, como gira a velocidad constante, la aguja esa no tiene aceleración porque no se está acelerando o frenando. Por lo tanto, la aceleración angular en ese caso es cero, ¿sí? O no tiene aceleración angular. No tiene aceleración angular. ¿Está? Bueno, vamos a copiar esto para tenerlo. Esto yo después le subo, no se preocupen. Le subo al aula. Bien. Ahora vamos a ver otro concepto que es el de inercia, ¿sí? Seguimos con este ejercicio aquí. Entonces, la inercia tomada del apunte teórico la inercia o momento de inercia, ¿ya? Es la cualidad de un cuerpo rígido a ver si encontramos una definición exacta de inercia. Tampoco esta definición es buena. La inercia es la cualidad de un cuerpo rígido de permanecer en su estado
rotacional y resistirse al estímulo de aceleración o frenado angular, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan de la ley de dinámica, la ley de Newton? ¿Qué decía? La sumatoria de fuerzas era igual a ¿qué? Si vemos en dinámica, ¿qué teníamos? En dinámica lineal, ¿vale? Teníamos que la sumatoria de fuerza era igual a ¿qué? Sumatoria de fuerza era masa por aceleración. Entonces, si la masa era mayor, teníamos que aplicar una fuerza mayor para la misma aceleración, o bien teníamos una menor aceleración si se aplicaba la misma fuerza. Es decir, si nosotros teníamos un cuerpo muy pequeñito o con poca masa y le aplicábamos una fuerza, íbamos a tener una aceleración. Y va a existir una aceleración hacia adelante, ¿no es cierto? Fuerza, aceleración y masa. Ahora, si nosotros tenemos esa misma fuerza aplicada sobre un cuerpo que tiene una masa mucho mayor, ¿qué va a pasar con la aceleración? La aceleración va a disminuir considerablemente. Va a tener una aceleración más pequeña. La inercia es lo mismo, solo que para un movimiento de rotación. Si nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo en rotación, vamos a decir un ventilador. Vamos a ver alguna imagen. Vamos a tomar este ventilador. Entonces, el estímulo en el caso de los movimientos de rotación se llama momento torsor, ¿sí? El estímulo que favorece
la rotación, estamos hablando del caso de movimiento rotacional, es el momento torsor T, ¿sí? Entonces, si nosotros a este ventilador le aplicamos un momento torsor, es decir, si por ejemplo venimos con la mano, o bien el propio motor del ventilador ejerce un momento, ¿de qué va a depender la rotación? ¿Qué le parece a ustedes? ¿De qué va a depender que gire más rápido o más despacio? De la fuerza. Claro. Si esa torsión es mayor, lógicamente que va a tener un estímulo mayor. Pero supongamos un valor constante de torsión, a un valor constante del estímulo que pretende rotar ese ventilador. ¿De qué va a depender si el ventilador gira más rápido o más despacio? El radio. Claro. Y de las masas, de la distribución de masas con respecto al centro. Si ustedes se fijan, un cuerpo que tiene masas más concentradas cerca de su eje de rotación, va a tener una facilidad mayor de rotar